Barra de Opinión presenta. El 98% de los crímenes en México no reciben sanción. ¿No es esto una catástrofe? No quiero que las mujeres, por tomar una decisión tan difícil en su vida, se les prive de la libertad. Florence Cassé. La Constitución, por boca de la Suprema Corte, por haberse violado su presunción de inocencia, Florence Cassé puede decirse que no es culpable. Hay que hacer consciente a la población de que tenga confianza en sus instituciones de procuración de justicia, y para eso hay que trabajar mucho en el sistema de ministerios públicos, de policía y de procuración, para que se atreva a denunciar, para que vea que sí hay éxito en la denuncia que presentó, que no se va a archivar o que simplemente va a haber una corrupción en donde no va a avanzar. Bienvenida Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, Sabina. Gracias por esta oportunidad. Me encanta platicar contigo. Te agradezco mucho. Es un honor que estés aquí. Vamos primero a lo ligero. Florence Cassé. Eso es lo ligero. Has dicho, y quedó probado, que en su caso la policía llevó indebidamente el proceso, la inculpó prematuramente, dinamitó su presunción de inocencia, se ensuciaron los testimonios. ¿Por qué los policías que hicieron todo esto no están en la cárcel, Olga? Bueno, porque la Suprema Corte de Justicia revisa el caso Florence Cassé. No tiene atribuciones ni constitucionales ni legales. Lo más que puede hacer es dar vista al Ministerio Público, pero no nos podemos sustituir a una procuraduría, que es la que realmente investiga, ni a las personas que resultan afectadas para denunciar los hechos. Entonces, la Suprema Corte revisó el caso de Florence Cassé, solamente el caso de Florence Cassé. En este caso de Florence Cassé, obviamente se detectaron este tipo de irregularidades que tú señalas, pero sí quiero ser muy enfática. El caso Florence Cassé es un parteaguas en la historia del derecho penal en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues quiero decirte, por ejemplo, que se violaron cualquier cantidad de derechos fundamentales de esta persona, de la mismísima Florence, porque todos han dicho que se privilegió en la cuestión procesal sobre los derechos de las víctimas. Así es. Pero de lo que estamos hablando es que se vulneraron los derechos fundamentales, no derechos procesales, de la mismísima Florence Cassé. Así es. Porque un derecho a la presunción de inocencia no es un derecho procesal, es un derecho fundamental a la presunción de inocencia. Un derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del Ministerio Público es un derecho fundamental. Un derecho al debido proceso es un derecho fundamental. Un derecho a la asistencia consular es un derecho fundamental. Ahí te estoy mencionando 4 derechos fundamentales que se le violaron y se le violentaron a la ciudadana francesa Florence Cassé. O sea, no estoy hablando de que se privilegió el proceso sobre los derechos de las víctimas. Estoy hablando de que se violentaron derechos fundamentales, derechos humanos de la propia inculpada. Tú dices, este es un parteaguas porque de hoy en adelante a ningún mexicano lo va a poder agarrar la policía y incriminarlo fabricando su caso. Exactamente. Ahora, ¿esto es cierto? Esto es cierto. Esto es cierto. No todos tenemos de abogado al presidente de Francia. Pero es que el presidente de Francia no fue su abogado. El presidente de Francia, como todo presidente de un país extranjero, debe preocuparse y ocuparse de sus nacionales que están en el extranjero, y más si estos nacionales están sujetos a un proceso penal. Mira, Sabina,
Nosotros somos uno de los países que mayor número de mexicanos tenemos en el extranjero. Así es. Tenemos casi 11 millones. Nosotros queremos para nuestros mexicanos que sean sujetos de un proceso penal en donde se les respete sus derechos fundamentales. Sus derechos fundamentales a la asistencia consular, su derecho fundamental a la presunción de inocencia, al debido proceso, a tener un abogado defensor. No, claro, es admirable lo que hizo el presidente de Francia, los dos presidentes de Francia, Sarkozy, después Hollande, pero y lo que han hecho los presidentes de México cuando han defendido en la Corte Internacional a los mexicanos que están sujetos a procesos penales en el extranjero. Ahora, pero la idea de que es un precedente, yo quisiera entusiastamente decir, qué maravilla, a mí ya no me va a poder agarrar la policía y fabricarme pruebas, pero de verdad va a afectar nuestra vida personal. ¿Cómo lo podemos? Va a ser un parteaguas en la historia del derecho penal y del proceso penal en México, porque ya las autoridades de procuración de justicia, las autoridades ministeriales, las policías, tienen perfecto conocimiento de que, por ejemplo, no pueden, porque viola sus derechos, presentar ante las cámaras a una persona que no está sentenciada. ¿No lo sabían? Lo sabían, pero no se ejecutaba. No se ejecutaba. No, tienen que poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a una persona, aún si es flagrancia. Tienen que respetar su derecho a la presunción de inocencia siempre y en cualquier momento, inclusive en la flagrancia. Tienen, por ejemplo, que darle asistencia consular de inmediato a cualquier extranjero. Tienen que poner a puesta disposición del Ministerio Público a cualquier persona. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que los mexicanos, cómo hacemos los mexicanos para que de veras tenga un efecto? Bueno, el efecto ya es real. A ver, ¿por qué la Barbie no dice, en vista de eso, a mí también me dinamitaron mi presunción de inocencia? Lo mostraron ante todo el mundo como culpable antes de ninguna prueba. En el caso de Florence Cassés, tenemos una particularidad. La particularidad es precisamente este efecto corruptor que tuvo el montaje en todos los derechos de ella. Sí, claro. O sea, tú dices, es que, por ejemplo, que a un mexicano, a un extranjero en este momento que no se le dio la asistencia consular, ya sale libre en este instante. No es el caso, Florence. Que a uno que no pusieron a disposición del Ministerio Público en forma inmediata sale libre. Que a uno que no se le respetó su presunción de inocencia en este momento sale libre. Es que es un conjunto. El caso de Florence Cassés es un conjunto de violaciones a todos estos derechos. Entonces, pero ¿tú crees que por el va a tener efecto un corruptor? Efecto, incluso en los jueces que no son la Suprema Corte de Justicia? O sea, si yo demuestro que se me exhibió como culpable sin probar nada, o que se compraron a testigos o se modificaron las declaraciones, ¿podré salir libre? Dependiendo, que si tú demuestras... Si lo demuestro. Si demuestras en un proceso penal o en un proceso civil que los testigos son falsos, que han declarado falsamente ante la autoridad, que es un testigo único, que ese testigo único realmente no le constó, sino que fue por dichos de otras personas. Es que cada caso en particular y cada causa penal y cada también, litigio tiene sus propias particularidades. ¿Tú estudiaste este expediente de Florence Cassés? Lo estudié exhaustivamente. Ese laberinto de contradicciones. Eres una experta en leyes. ¿Qué crees? ¿Es inocente o es culpable? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y te la voy a contestar. La Constitución, por boca de la Suprema Corte, por haberse violado su presunción de inocencia, Florence Cassés puede decirse que no es culpable. Pero no inocente. Es decir, no, claro, y tu investidura no te la vas a... No es culpable. No es culpable. No es culpable y por lo tanto no se le puede llamar... ¿Por lo tanto es inocente? No se puede decir es inocente, claro, porque tampoco se probó la inocencia. No es culpable. Y esto es suficiente para no tildarla de secuestradora. Olga, ¿tú sí entiendes la rabia de una parte considerable de la población? Claro que le entiendo. Mira, Sabina, te voy a decir algo que no he dicho.
pero te lo voy a decir a ti. Y lo voy a transmitir a través tuyo al auditorio. Yo misma tuve que superar la rabia que en un principio tenía yo misma, después de ver el montaje televisivo en 2005. ¿Pero rabia contra quién? Rabia contra la propia Florence, contra los presuntos secuestradores. Por supuesto, cuando fue el montaje en la televisión, ¿qué pasó? Yo dije, qué barbaridad. ¿Cómo que le iban a amputar el dedo? ¿Cómo que los tenían secuestrados? ¿Cómo que había un niño? ¿Cómo que estaba su mamá? ¿Cómo apartaste esta rabia visceral? Porque esto es lo que pasa, lo que los mexicanos vuelve tienen que nebuloso entender, el caso. ¿no? Los mexicanos tienen que entender que nosotros como jueces también sentimos lo mismo que sintieron y que sienten todavía gran parte de la población. Yo tuve que superar, internalizar una imparcialidad para poder resolver. Tuve que despojarme de mis sentimientos personales para poder resolver. ¿O qué piensan toda la gente que yo no compartí esa frustración, esa, dijiste, rabia en la primera vez que vimos en la televisión este montaje? ¿Y qué te produjo el recibimiento francés a Florence Cassé? Entra por la terminal de los embajadores, va a comer con el presidente Hollande, una persona que no es culpable, pero que tampoco sabemos claramente que es inocente. ¿No te pareció excesivo? Claramente. ¿No te pareció excesivo del gobierno francés este tema es que el recibimiento gobierno francés, de estrella de rock? Oye, es que el tema del gobierno francés es el tema del gobierno francés. O sea, no es un tema ni mío ni de la Suprema Corte, ni tampoco es un tema que nosotros podamos en un momento dado opinar. Si un ciudadano o un grupo de ciudadanos decide llevar a la Suprema Corte de Justicia el caso de los policías que llevaron indebidamente el proceso, ¿la Suprema Corte de Justicia lo recibiría? Yo te voy a decir algo, tiene que pasar por las diferentes etapas. Ahorita está en la Procuración de Justicia. Una vez que la Procuración de Justicia se haga cargo del caso, considere o no que hay elementos suficientes y lo consigne a un juez de distrito o a un juez, entonces ya seguirán las etapas procesales. Entonces, está el caso. Están las etapas procesales y está ahorita en la Procuraduría. ¿Y quién acusa? Bueno, presentó un informe, no sé si informe o denuncia, porque todavía no está claro que presentó un informe la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y los reporteros que se prestaron a este juego, también hay un caso contra ellos? No creo que ya hasta lo que yo he escuchado, porque no tengo más que información periodística al respecto, como tú la tienes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un informe y lo presenta a la Procuraduría. No sé si lo hizo en forma de denuncia o solamente le dio vista a la Procuraduría para que la Procuraduría, en su caso, tomara en consideración este informe o esta vista que le dio la Comisión Nacional para continuar con la investigación. Déjame seguir Pero dándole quiero decir voz. algo, una cosa importante. Sí. Policías o agentes o director de la agencia tendrán en su caso presunción de inocencia, ¿también? Debido proceso. Claro. Y un proceso en donde puedan probar también. O sea, tendrán sus derechos fundamentales resguardados. Olga, voy a dar voz a una versión muy común entre los mexicanos. Que el caso Cassé es una muestra que se volvió muy visible por las circunstancias de algo que es la norma en el sistema de justicia mexicano. O sea, que tenemos una policía que tiene muy poca curiosidad respecto a la realidad, tiene mucha prisa y más bien inventan la realidad, inculpan, o en palabras de algún amigo, te guacanazo y ya eres culpable. ¿Esto es cierto? ¿Esta es la norma de nuestro sistema de justicia? Yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos como
instituciones como Sociedad Mexicana, la profesionalización de nuestras policías. Esto es algo que va a ser urgente en los próximos años, en razón de que como va a entrar ya el sistema penal acusatorio en vigor, ya va a ser vigente en unos 3 años y medio aproximadamente, que es, digamos, la vigencia de estas normas constitucionales entrarán en vigor. Ahorita estamos en una vacatio legis, lo que decimos nosotros de vacatio legis, y entrarán en 3 años y medio. En 3 años y medio tendremos que tener ya una policía altamente profesionalizada, si no en los juicios orales se van a caer todos los juicios orales. Pero no está pasando eso, que todos los juicios se están cayendo. Yo te pongo un ejemplo. Sí, desde luego. Recién en el sexenio donde fue presidente Felipe Calderón, trató de encarcelar a varios personajes públicos que la Vox Populi opina que son culpabilísimos desde hace décadas, y se les cayeron los casos. Por la falta de técnica, por la falta de profesionalización, por la falta... Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Un homicidio, cualquiera que sucede, bueno, no puede ni siquiera resguardar las evidencias la policía. Los casquillos del arma que están tirados ahí, los mueven. Al propio occiso, lo mueven. Digo, son, digamos, lo más elemental que prevalezcan las evidencias en el lugar de los hechos. Entonces es la norma. Tenemos una policía muy... Se está profesionalizando. Pero seguimos teniendo esta policía que más problemas. Inventa... Tenemos problemas. Que descubre. Sí, tenemos problemas. Ahora, tenemos que tener una policía altamente calificada en materia de investigación. Nunca en México hemos tenido una policía eficaz, profesional, científica. No existe en nuestra historia ese precedente. ¿Cierto, no? Tenemos muchas deficiencias. Y de donde viene también un asunto ya que se ha vuelto cultural, que nos parece que la verdad es inaccesible. De ahí la necesidad de, vamos a linchar a Florence Cassé o vamos a linchar a García Luna y no creer en el proceso de averiguación de la verdad y de enjuiciamiento de las pruebas que arroja ese proceso. ¿No te parece que es un círculo vicioso en el que estamos? Es que, mira, muchas veces tenemos, lamentablemente los juzgadores, recibimos averiguaciones previas sumamente flojas. Y entonces aquí es lo que tú acabas de señalar, un círculo vicioso. Si un juzgador no puede o no tiene o no puede condenar o no puede dictar una sentencia condenatoria cuando no tiene los elementos para hacerlo, por más que la Vox Populi lo diga otra cosa. Claro. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues el juez normalmente. Es el juez el que tiene la carga prácticamente de todo lo que acontece, porque al final del día el Ministerio Público se convierte en una parte más en el proceso, una vez que consigna. Es una parte nada más, es una parte acusadora. Ahora ya la víctima, afortunadamente, después de la reforma constitucional, tiene derechos que se le tienen que respetar dentro del proceso a la víctima. Antes, el monopolio de la acción penal era del Ministerio Público, y si el Ministerio Público decidía simplemente no consignar, archivar la averiguación o sobreseerla, lo podía hacer. El 98% de los crímenes en México no reciben sanción. ¿No es esto una catástrofe? Pero no solo es, ¿cuántos no se denuncian? Es decir, de todos los que se denuncian, ¿cuántas averiguaciones previas tienen éxito? ¿Cuántas sentencias condenatorias? Solo de lo que se denuncia, porque ¿cuál es tu cifra? Mucho no se denuncia. Mira, yo puedo decirte que, por ejemplo, un gran porcentaje de los casos que van bien armados por parte de la Procuraduría, buenas consignaciones, buenas averiguaciones previas, 98% es condenatorio. Bueno, de los que van bien armados, pero de los que van bien armados, de los crímenes que se cometen en este país, diríamos que el 1% ya reciben sanción. Pero aparte, empecemos por las denuncias. Pero todos no somos una civilización.
empecemos por las denuncias. ¿Cuántos denuncian? Por eso, ¿Cuántos denuncian? Es decir, ¿cuántos hacen del conocimiento de las instancias de procuración de justicia que han sido víctimas del delito? ¿cómo cuántos? Una mínima parte. O sea, 1 de cada 100. Probablemente, bueno, no te lo puedo yo dar con toda la precisión, pero una mínima parte de las personas que han sido víctimas de algún delito denuncian la comisión del delito contra su persona. Es decir, en materia de justicia estamos en una barbarie. Hay que hacer consciente a la población de que tenga confianza en sus instituciones de procuración de justicia y para eso hay que trabajar mucho en el sistema de ministerios públicos, de policía, de procuración, para que se atreva a denunciar, para que vea que sí hay éxito en la denuncia que presentó, que no se va a archivar o que simplemente va a haber una corrupción en donde no va a avanzar. Claro, ese es, eso es también el sentimiento popular, es que esa es la norma. Mi experiencia personal, en mi experiencia personal, es la norma. Entonces, Olga, una pregunta muy personal. Sabiendo todo esto, ¿cómo es que decides ser juez? Mira, yo te quiero decir que para mí ha sido la experiencia más rica y más extraordinaria de mi vida. Más extraordinaria de mi vida. He tratado de poner lo mejor de mí en cada caso. En cada caso. He tratado de ir avanzando dentro de una línea que yo podría decir liberal, o me autoadscribo, porque esta es una autoadscripción, Ajá. como liberal, como progresista en ciertos criterios, como protectora de derechos fundamentales. No, yo creo que es muy claro que eres la ministra de la Suprema Corte de Justicia más liberal que hemos tenido y que tenemos. Y en ese sentido, mi idea ha sido siempre la protección de los derechos de las personas. ¿Tú no te sientes parte, como podría sentirse un juez suizo o francés, de una maquinaria que incluso monótonamente resuelve casos con una eficacia ya probada y de siglos? No te percibes así, te percibes con el sable desenvainado en una lucha contra la mayoría de casos que no se resuelven en este país. Mira, cuando ya llegan a la Suprema Corte, es que ya pasaron por muchas instancias. Sí. Ya la Procuraduría hizo su trabajo, ya los juzgadores de primera y segunda instancia hicieron su trabajo, ya inclusive algunos tribunales colegiados en materia federal hicieron su trabajo. Es como la decantación Entonces del coñac, exactamente, lo que llega a la Suprema Corte de Justicia. Ya lleva todo decantado. Yo tengo un gran respeto y mi admiración, de veras, por los jueces de primera instancia, porque son, digamos, los jueces que están básicamente en la barandilla con la población. Son la primera instancia de justicia. ¿Sí tienes respeto, de verdad? Yo tengo mucho respeto por los jueces de primera instancia. No están al mismo nivel que esta policía. Eso es lo que yo quisiera decir. Yo pienso que la gran mayoría de los juzgadores en este país, fíjate lo que te voy a decir, la gran mayoría de los juzgadores en este país son gente honorable y gente altamente capacitada. No me pongas esa cara. No, sí, estoy muy sorprendida. De asombro. De asombro. No me la pongas. Estoy absolutamente convencida. Y estoy absolutamente convencida que hacen su trabajo adecuadamente, la gran mayoría. Y lamentablemente, cualquier granito negro en el arroz que te encuentres, por ese granito negro del arroz, porque somos falibles. O sea, pero entonces, ¿y cómo explica la diferencia con la policía, donde la norma es esta ineficacia? Es que también... O corrupción. A ver, Sabina, recuerda tú, hace algunos años, los policías tenían un gran prestigio. El juez tenía un gran prestigio. ¿Y qué pasó? El notario tenía un gran prestigio. A ver, hay una de dos. O abrimos los ojos. El sacerdote tenía un gran prestigio. O abrimos los ojos o se echó a perder el país. ¿Cuál de las dos? Bueno, es una cuestión cultural, es una cuestión sociológica. Es que hay una de dos. O ellos se echaron a perder, o los ciudadanos nos volvimos más inteligentes y empezamos a ver la realidad. O bien
tenemos que transparentar, rendir cuentas, entre otras cuestiones. Pero no me has dicho. Sabina, No, ¿qué a pasó ver, en el camino? ¿Qué pasó? ¿A poco los policías no eran corruptos? Los Yo policías- recuerdo que sí eran corruptos, A ver. pero era parte de nuestra normalidad. Yo recuerdo hasta- a policías que tenían un gran prestigio en la comunidad Sí. y sobre todo Algunos. en los municipios, en los ayuntamientos, Sí. en los estados. Tenían un gran prestigio, Sabina. Sí. Bueno, Yo- los maestros lo siguen teniendo, ¿eh? Bueno, A pesar de de esta campaña. ¿qué tal te ha parecido? O sea, el maestro rural, el maestro de los municipios, Sí. las autoridades municipales, los notarios, Olga, los jueces. Pero no me vas a abrir tu alma y decirme qué pasó. Tú sí sabes, yo estoy segura que tú tienes un criterio además basado en hechos de qué pasó. Pues es un problema no solamente, obviamente, las instituciones mismas, que sí creo que también tengan un problema las instituciones, tiene un problema la ciudadanía de percepción también, Sí. que ese es otro de los grandes temas. ¿Es una percepción errada la nuestra? Te voy a decir algo, las instituciones como las instituciones de impartición de justicia, como las instituciones de procuración de justicia, nuestro único activo, el activo que nosotros tenemos es la confianza de la ciudadanía. Si en un momento dado perdemos esa confianza por algún evento que suceda, la confianza la perdemos y perdemos nuestro activo más importante. Si la ciudadanía empieza a percibirnos con una gran desconfianza y a tener una gran preocupación de que las instituciones no están funcionando como deberían, que hay corrupción en las instituciones, que no son instituciones transparentes, que no son instituciones que rinden cuentas, que no son instituciones que están altamente capacitadas y comprometidas, en ese momento se cae la confianza. Olga, Y al caerse la confianza, es el único activo que tienen las instituciones, la confianza. Olga, no nos aclaraste si piensas que es un problema de percepción o realmente se echaron a perder las instituciones o, Yo creo que todo junto. o todo junto. Bueno, te Yo creo que te todo contesto junto. qué pasa cuando pasa eso. Pasa lo que está pasando. Las policías comunitarias, hablemos de eso. O sea, la gente en los poblados dice, el Estado, las instituciones de justicia del Estado me valen un sorbete, no me están funcionando, yo tomo las armas y suplo al Estado. Platicando esto de la confianza y platicando de la percepción ciudadana, yo te puedo decir que construir una institución fuerte, construir una institución a la que le tenga confianza a la ciudadanía es un trabajo difícil, constante, diario, permanente, y en un momento dado, una falla Así es. de la institución puede dar al traste con la confianza construida durante muchísimo tiempo y con muchísimo trabajo y esfuerzo. De acuerdo, pero estamos hablando de un sistema de justicia que de veras, que ya dijimos las cifras, es menos del 1% de los delitos que se cometen en este país que son sancionados. Estos son cifras verídicas. O sea, no hay que sorprenderse que la gente no tiene confianza en el sistema de justicia. Es una percepción correcta. Yo creo que también hace 20 años estábamos acostumbrados a respetar a la autoridad porque sí, sabíamos que la policía iba a terminar por mordernos, les llamábamos mordelones a los policías de tráfico, pero era nuestra autoridad, así era la vida. Y creo que ese pacto complicado de mentimos todos se rompió en este país. Bueno, lo que pasa es que la ciudadanía hoy en día es una ciudadanía mucho más consciente, mucho más preparada
Que siente que tiene derechos. Exige más de sus instituciones y de sus gobiernos. Así es. Siente que tiene derechos y no solamente siente que tiene Las derechos, tiene. los tiene y los ejerce. ¿Sí? Nos pide una transparencia y una rendición de cuentas constante a las instituciones, llámese policía, llámese procuración, llámese jueces, y nos exige esa transparencia, esa rendición de cuentas, y además ejerce sus derechos a plenitud. Olga, para que sepas que no solo de las malas percepciones atacan al sistema de justicia, también a los periodistas. Acá me pide la tuitera Mari BF7, dice: por favor, pregúntale a la ministra sobre el caso Florence Cassé, pero si es que es una entrevista a modo como las que sueles hacer, mejor pregúntale sobre su tinte de pelo. El tinte de pelo. ¿Qué tinte de pelo usas? No, porque entonces la marca la voy a prestigiar. Pregunta el tuitero David. Dice, si el gobierno no cuida a su pueblo, está bien que el pueblo se defienda como pueda. Se refiere, claro, a las policías comunitarias. Y te pregunto, ¿qué crees que es peor? ¿Que existan las policías comunitarias o que no existan? Mira, yo creo que las policías comunitarias surgen de hecho, no de derecho. Ajá. Es decir, por supuesto que las policías comunitarias no están contempladas dentro de nuestra legislación y dentro de nuestra Constitución. Ellos se sienten entre la espada y la pared, entre el entonces, crimen organizado y un Estado que no les responde. Entonces, este es un tema sumamente delicado. Sí. Yo te voy a decir algo. Esta pregunta no necesariamente la quisiera yo contestar, porque seguramente tendremos que tener algún pronunciamiento en algún momento en la Suprema Corte respecto de lo que está pasando con estas policías comunitarias. Lo que yo sí te puedo adelantar, o estas comunidades armadas, porque no son policías comunitarias, son comunidades que se organizan y que se arman para protegerse, ¿no? Sí. Entonces, nosotros en algún momento dado podríamos llegarnos a pronunciar o tenernos que pronunciar respecto seguramente a la legalidad de su actuación o a la constitucionalidad, porque ahorita es un fenómeno de hecho que está surgiendo. Por eso es que a mí no me gustaría en este momento pronunciarme de lo que pienso. Y como ministra no puedes sí te puedo decir, por lo pronto siento. Pero por lo pronto te puedo decir que no están contempladas en nuestra legislación, que no están contempladas constitucionalmente, que no forman parte de un Estado formalmente hablando, y que por lo tanto son fenómenos de hecho, no son estructuras de derecho, al margen de nuestra legislación y de nuestra Constitución. Ahora, vuelvo a la misma pregunta. Pongamos un caso que recién sucedió en Guerrero. Toda la comunidad reconoce a un joven de 25 años, saben o suponen o se rumora que ha robado a 3 muchachas, parece que las ha vendido, lo atrapa. La policía armada, tiene razón, no hay que tomar los nombres. La comunidad de hecho que se ha armado, capturan a este joven y lo juzgan en el campo de fútbol. Le hacen un juicio sumario entre 1,000 personas. Imagínate. Y allí mismo lo castigan, lo patean y lo hacen confesar. De nuevo hay que ponerlo entre comillas. Lo hacen confesar y dice, sí, he robado a otras 3 y me estaba robando a otra. Por favor, ubica esto dentro de nuestra historia de la justicia. No se respeta absolutamente en estos juicios sumarios absolutamente ningún derecho fundamental, precisamente porque estas comunidades que surgen como un fenómeno de hecho y que no están contempladas en un marco jurídico constitucional ni legal, no están contempladas, pueden realizar este tipo de ejecuciones sumarias, ¿no? De juicios sumarios y castigar y condenar en ese mismo momento. ¿Por qué? Sí. Porque nuestra Constitución prevé un sistema de derechos fundamentales y de garantías mínimas
que hay que respetar en este Estado de Derecho. Ellos, Entonces, ese es el tema. Ellos el dicen gran a mí tema. no. No se puede Claro. sustituir al Estado. Claro, pero lo que ellos dicen es que el Estado no está acá. Es que el Estado tiene que entender también y sus instituciones tienen que funcionar precisamente para evitar fenómenos de hecho Así como es. este. Este es un que síntoma dime de una cosa, qué tan quebrados estamos. Es como que, dime el una Estado cosa, mexicano, qué tan juzgar quebra, en un sí. campo de fútbol a una persona Y aplicar sumariamente y aplicar el castigo. y aplicar el castigo sin darle absolutamente ningún tipo de garantías, pues esto es un fenómeno que debemos evitar, que el Estado debe tomar cartas en el asunto para que esto no suceda. O sea, derechos fundamentales antes que otra cosa, y por supuesto que sí te puedo contar y contestar lo que ella dice, que solamente me pregunta sobre mi pintura de pelo, ¿verdad? Claro que te puedo contestar. Ese expediente, y se lo dices a ella en el Twitter, lo revisé. Yo me quedé en vacaciones de diciembre, los 15 días, me quedé en el receso. Tenemos que formar parte de una comisión en los recesos. Yo me quedé a revisar hoja por hoja de ese expediente, de esos 13 tomos, para resolver cómo resolví. Yo me quedé revisando punto por punto, claro, y lo que aspecto por aspecto, ¿sí? Hoja por hoja, documento por documento, declaración por declaración. Mira, son tantas cosas que lo mínimo que dije a esta mujer, y lo digo con todas sus letras, a esta mujer se le violaron sus derechos fundamentales. No se está privilegiando el debido proceso, sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia. Esos fueron los derechos que se le violentaron. Vamos a un tema amoroso. La justicia y el amor. Los matrimonios gays. ¿Cuál es el porvenir de los matrimonios gays? Tú has desenvainado el sable a favor de la libertad de las personas del mismo género a casarse. Sí. Y la seguiré avalando dentro del marco constitucional que tenemos. Hoy en día cualquier mexicano puede venir al DF o ir a Coahuila, a ver si no me estoy equivocando, y casarse. Sí. Bueno, ¿cuál es el porvenir? ¿Se va a uniformar para toda la República? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estas personas con preferencias sexuales diferentes tienen los mismos derechos que cualquier gobernado en este país. Claro, pero todavía no es ley más que en dos entidades. Pero déjame decirte, nosotros acabamos de decir en un amparo en la primera sala que hay una omisión legislativa en el estado de Oaxaca para que se legisle sobre la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque si no es así, esta omisión legislativa violenta dos principios fundamentales. Perdón, te voy a tener que pedir una traducción. Omisión, es decir, que ellos ya vetaron. No, hay omisión, no han regulado. Ok, bien. No han regulado, no hay norma. Ya está en camino de. No hay norma, eso fue el amparo. Se quejaron estas personas de que no había una norma que los protegiera para poder contraer matrimonio las dos personas del mismo sexo en Oaxaca. Y a través del amparo, el amparo llegó a la primera sala y se dijo, sí hay una omisión legislativa, sí hay una orden al Congreso local para que legisle sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Y esto sienta un precedente para los otros estados? Claro. Entonces, desde la Suprema Corte de Justicia se va a decir... Hay una omisión legislativa, no regulaste esta institución. Entonces, entonces la gente gay debe de ir a todos los congresos de sus entidades a levantar a un amparo por omisión legislativa. Y entonces... Por omisión legislativa. ¿Y cuál es tu actitud frente a esto? Hay algo muy curioso. Yo te quería preguntar, Olga, revisando esta ley sobre el matrimonio, sí. En nuestra Constitución nunca dice el matrimonio es de un hombre y una mujer. No. Dice es de personas. Así es. ¿Cómo nuestros legisladores, de cuánto es nuestra Constitución? Es de 1917, pero se ha venido reformando. Hay un cuarto constitucional que fue reformado más o menos en 1977
Esa formulación, personas, ¿de cuándo data? ¿Del 17? No. Yo creo que Del- data de 1900, de los años 70, cuando el Año Internacional de la Mujer y los derechos donde se estableció los derechos de la familia, la igualdad entre hombre y mujer, en fin. Pero entonces, al poner personas, ya los legisladores estaban diciendo sí a los matrimonios Pues gays. es que fue una reforma de avanzada. Mira, Sabina, hay dos principios fundamentales en nuestra Constitución que se violentan si no Hay se matrimonios. permite. Uno es un principio de igualdad Ujú, y otro es un principio de no discriminación. ujú. Y que la Constitución no contempla en ninguna parte un solo tipo de familia. Al respecto, ¿se pueden casar varias personas? Acá hicimos un programa de los poliandros y podrían, también se llaman La los Constitución, poliamorosos. ¿Se podrían casar 3 personas? La Constitución no prohíbe ni dice una persona con otra persona. Podrían. Digamos, yo tampoco me quiero pronunciar porque seguramente me puede llegar, ¿no? Sí. Pero tampoco está prohibido. ¿Qué tal? Y entonces también ¿qué otro tipo de matrimonios podría ser? No se me Bueno, lo que ocurre. pasa es que ya la Corte se ha pronunciado sobre que en estos momentos hay diversos tipos de familia. Ajá. Hay familias monoparentales. Oye, tenemos ya casi 8 millones de familias monoparentales y casi todas ellas con una jefa mujer de familia que se hace cargo de toda la familia. Tenemos también, hoy en día en el Distrito Federal, matrimonios de personas del mismo sexo, familias compuestas de personas del mismo sexo y además que adoptan, Así es. obvio, y forman un núcleo familiar, Bueno, una familia. qué bueno, ¿no? Estamos entrando al siglo XXI también legislativamente. Me manda a preguntarte la tuitera Rosalba Paz, ¿qué pasará con las leyes que empezaron a vetar completamente la suspensión de la maternidad en 19 estados del país? Este movimiento que hubo muy irregular en los congresos de 19 estados, votaciones express, poca argumentación y prohibieron completamente la suspensión del embarazo bajo ninguna causal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la Suprema Corte? Bueno, ya lo hizo, ¿no? Analizó las legislaciones de San Luis Potosí y de Baja California, en donde se llevó a la Constitución que la vida que está protegida por la Constitución en estos estados empieza a partir de la fecundación y termina con muerte natural o no asistida, por supuesto, muerte natural. Esta norma constitucional nos faltó un voto para poderle expulsar del orden jurídico, un voto porque son 8 votos calificados. Sin embargo, mi argumentación, sinceramente, fue una argumentación muy sólida desde el punto de vista estrictamente constitucional. Cuando yo revisé, porque nos hemos calificado coloquialmente hemos clasificado el tema del aborto en aborto 1, aborto 2 y aborto 3. Aborto 1 fue cuando nos hicimos cargo de la ley Robles. Aborto 2 fue cuando nos hicimos cargo de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Y aborto 3 es cuando nos hicimos cargo de las diversas normas constitucionales que llevaron digamos, inclusive en San Luis Potosí, lo llevaron a un tipo penal en la mismísima Constitución, que la vida empieza precisamente en la Fecundación del óvulo. Con la fecundación del óvulo y termina con Pero entonces la quiere muerte decir natural. que Entonces, mi tema y mi argumentación ha sido distinta en las diversas acciones de inconstitucionalidad. Ha sido diferente porque se han planteado cuestiones distintas. Esta norma, a nivel de constitución local, provoca una inseguridad jurídica para los destinatarios de la misma.
Ujú. Las normas deben de ser o tienen como consecuencia que los justiciables, los gobernados, destinatarios de una norma, tengan la seguridad jurídica de que su actuación no va a estar fuera de la ley. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento una mujer, y esta fue mi argumentación constitucional toral, en qué momento una mujer en estas disposiciones constitucionales que llevan a la vida, a la protección a la vida desde el momento de la concepción, en qué momento una mujer ejerce plenamente un derecho a la reproducción y en qué momento comete un delito de aborto? ¿Cuándo se van a expulsar esas malditas leyes antimujer? Porque déjame decirte, estas normas, además de que provocan una gran inseguridad jurídica en el ejercicio de un derecho o en la comisión de un ilícito, dependiendo si en qué momento de tu ciclo te encuentras, porque si tomas la pastilla del día siguiente, puede que no estés cometiendo ninguna conducta ilícita porque estás ejerciendo un derecho a tu reproducción, como lo dice el cuarto constitucional, Claro. ¿no? Y caes en una conducta ilícita sin saberlo. O sea, ¿y qué tiene que pasar en estos 19 A ver. estados para que ya exploten estas leyes reaccionarias? A ver, Digo, son... espérame tantito. Además de todo, Sabina, bueno, este es un tema que a mí me apasiona. Sí. Y me apasiona por muchos motivos. Porque son normas altamente discriminatorias. De la mujer, claro. La única que se le priva de su libertad es a la mujer, pero no al hombre que la embarazó. Sí, ¿qué tal? ¿Por qué no van a encarcelar a los señores que depositaron el espermatozoide? Entonces culpables? Es altamente discriminatoria. Pero además es una como norma medieval, que atenta ¿no? contra Sí. la igualdad Así es. del hombre y la mujer. Y restringe la libertad de la mujer. Es una norma que restringe la libertad, pero no solamente eso. La discrimina. No solamente todo lo que te estoy diciendo, que va en contra del principio de igualdad, que va en contra del principio de no discriminación, es algo más también. ¿Qué es? Penalizar la pobreza. A ver, sí. Porque las mujeres que tienen recursos pueden irse o al extranjero o al Distrito Federal y no tienen el mayor problema. Pero normalmente es la mujer pobre la que resiente esta penalización. Entonces están penalizando la pobreza misma. Oye, Olga, cuando se estuvo discutiendo estas leyes, ¿no te sentiste especialmente agredida como mujer? Yo te voy a confesar que yo estuve en reuniones con amigos muy cultos y cuando hablaban de nuestros cuerpos y de nuestras vaginas, con una autoridad decían, es que Santo Tomás en el siglo IV después de Cristo dijo que el alma entraba al feto, decía, es que esta gente está hablando de mi vagina. Yo no tengo el mismo derecho de hablar de la próstata de los señores, en ninguna ocasión me la han dado. Yo me sentí simbólicamente violada. ¿Tú no? Yo me sentí, desde el punto de vista constitucional, con un reto argumentativo muy importante para sostener la validez de una despenalización del aborto como en el Distrito Federal se sostuvo. Un gran reto constitucional. Yo no me manejo, Sabina, por este tipo de situaciones, sino por argumentos estrictamente constitucionales. Pero también los buscas, ¿no? O sea, también, yo te iba a preguntar. Claro que los busco. Vamos. Espérame tantito. Sí. Claro que los busco para sostener mi criterio y para sostener. A ver, Sabina, no solamente penalizas la pobreza, sino que es una cuestión de salud pública adicionalmente. Bueno, Pues, ¿por qué es una cuestión de salud pública? Todas las muertes de mujeres que se provocan a través de los abortos que ellas mismas se provocan como se los están provocando. Entonces, fíjate, es cuestión de salud pública, es criminalizar la pobreza, es atentar contra el principio de no discriminación, es atentar contra el principio de no igualdad, es penalizarla y privarla de su libertad. Y concluyo, Sabina, no quiero que las mujeres, por tomar una decisión tan difícil en su vida, se les prive de la libertad. Olga, vamos cerrando esta charla. ¿Desde dónde ejerces tú la justicia?
¿Cómo tomas la decisión? ¿Voy a defender o atacar esto que se está presentando? En primer lugar, constitucionalmente. Pero hablas como si la Constitución fuera un libro, ya estuviera todo decidido. Si fuera el caso, no necesitaríamos ministros de la Suprema Corte. Espérame tantito, tengo que armarlo. Y además todos votarían igual, si no son matemáticas. Los argumentos. Claro, pero ¿dónde decides yo voy a apoyar esto o voy a ir en contra de esto? ¿Dónde es? ¿En tu corazón, en tu instinto, Bueno, en tu yo ideología? te voy a decir una cosa. Primeramente, en primer lugar, soy una juez constitucional. Tengo que tener la Constitución como marco normativo y como faro de luz para poder decidir. Y la Constitución me está estableciendo la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. La Constitución me está estableciendo un principio de no discriminación. La Constitución me está estableciendo un derecho de libertad. La Constitución me está estableciendo un marco de derechos fundamentales que tengo que respetar. Pero ¿por qué además, otros ministros leen otra cosa en la Constitución y dicen, no, la Constitución dice que debe estar vetado el aborto? Pero además, la Constitución me está dando el privilegio de ser un intérprete privilegiado de esa Constitución. Pregunta el tuitero Joker, ¿cuál es tu definición de justicia y qué justicia esperas para México en el futuro próximo? En un párrafo. Mira, no solamente quiero una justicia formal, quiero una justicia real, quiero una justicia igualitaria, quiero una justicia no de un gobierno liberal, pero sin justicia social. Quiero un gobierno liberal, pero con justicia social. ¿Sí? Con justicia, que se tienda Así es. a una justicia real, no nada más formal, no nada más constitucional. Que se ejerzan a plenitud los derechos, sí, pero que se tengan igualdad de oportunidades. Que se termine con la pobreza extrema. Eso es lo que yo quisiera. Muchas gracias por esta plática. Hasta la próxima. Gracias. Pronto volvemos a hablar, ¿no? Muchas gracias. Barra de Opinión presentó. Hasta que crece más